¿Qué tal? Bienvenidos a la UNAM Responde. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, agradecemos que nos acompañe durante los siguientes minutos en este espacio en el que ponemos a su disposición especialistas o somos el vínculo justamente para resolver sus dudas e inquietudes a raíz de la situación que vivimos y que se vivió en distintos puntos de la República Mexicana los pasados 7 y 19 de septiembre. El día de hoy vamos a hablar de reconstrucción y lo invitamos a que se quede en TV UNAM y se ponga en contacto con nosotros con el hashtag Prende TV UNAM, ya sea en Facebook, Twitter e Instagram, y también por supuesto nuestra transmisión en vivo. Como este programa es de usted, esperamos sus dudas y esperamos que acompañe este programa y que lo hagamos juntos durante los próximos minutos, y para ello ponemos a su disposición también los siguientes números telefónicos: el 5622-9328, 5622-9330, el 5424-0695, y también en WhatsApp estamos recibiendo sus dudas en el 5523161971. Y bueno, este lunes aquí en la UNAM Responde tenemos a especialistas de diversas disciplinas, y qué mejor momento para presentárselos y que ustedes vayan elaborando sus preguntas, sus inquietudes y nos las hagan saber en los siguientes minutos. Aquí a mi derecha, siempre empiezo por aquí, está el maestro Naoki Solano García. Él es brigadista y académico de la Facultad de Arquitectura. Bienvenido. Muchas gracias. Enseguida me acompaña el doctor emérito y doctor en ingeniería, el ingeniero Luis Esteva Maraboto. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es reconocido por sus aportaciones en el campo de la ingeniería sísmica, amplia experiencia tanto en los sismos del 2017, pero también en el de 1985 y bueno, hasta el de 1957. El de 57. Mucho de qué platicarnos, mucho ha de haber aprendido en estos años, maestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña la doctora Silvia Morales. Ella es profesora, investigadora y doctora en psicología por la UNAM y actualmente es coordinadora de centros de formación y atención psicológica de la Facultad de Psicología. Gracias por la invitación. También con mucho trabajo en los días recientes, tanto que se amplió la convocatoria o el periodo de trabajo. De eso vamos a estar platicando. Es correcto. Bienvenida. Gracias. Enseguida nos acompaña el profesor Makoto Noda Yamada. Él es académico y psicólogo que imparte la materia de crisis y catástrofe aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el doctor Abraham Granados, doctor en Economía de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias por la invitación, gracias. De entrada podrían parecer algunas cosas un poco dispersas, pero cuando nos van explicando, todo está ligado, todo tiene que ver con la capacidad que tenemos de superar estas crisis, estos estados de emergencia, pues que se van superando, como les decía, con el paso de los días, y también con el paso de los días van saltando a la luz diversos temas que tiene que ver con lo imprescindible o imprevisible de la naturaleza, la capacidad de los seres humanos para restablecer la vida cotidiana, también con algunas omisiones en cuestión de transparencia quizá, y quizá principalmente la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Han pasado ya varias semanas y me gustaría que empezáramos por ahí. ¿En dónde estamos? ¿En qué etapa? ¿En qué periodo? ¿En qué momento estamos? Y no sé si alguien quiere empezar o empezamos directamente con las cuestiones psicológicas, emocionales. Claro, con todo gusto. Pues estamos en una etapa en la que las primeras 4 semanas pasado el sismo del 19, es muy común que tengamos algunos síntomas o reacciones físicas, emocionales, del pensamiento, que a veces nos llama la atención porque no nos damos cuenta ni sabíamos que eran normales. Por ejemplo, sentir que sigue temblando, sentir o tener esta sensación de hipersensibilidad, una reacción fuerte a los sonidos, al miedo que tenemos de escuchar la alerta sísmica de pronto. Todas estas reacciones son naturales, son normales dentro de las primeras 4 semanas pasado el sismo. Y el que sepamos que son normales nos ayudan a incorporarnos a nuestras actividades día a día. El regresar a nuestra escuela, a nuestro ámbito laboral, a nuestra vida familiar y recreativa, va a ayudar a que estas sensaciones físicas y emocionales vayan bajando y ayudemos a nuestro cuerpo a volver a la estabilidad. Me preguntan, entonces, ¿va a durar todavía una semana y media más? ¿Cuánto más nos falta en este estado? Es muy probable, sobre todo si todavía estoy viviendo algunos de las consecuencias del sismo, haber perdido mi casa, haber perdido algún ser querido,
cualquier evento posterior al sismo podría estar generando que tarde un poco más en que mi cuerpo vuelva al equilibrio y a la homeostasis biológica para seguir adelante. Reactivar la vida laboral, pero también la recreativa es la recreativa, la social, la familiar es fundamental para ayudarle a mi cuerpo a volver a la estabilidad. Eso sucede en la vida real, pero ¿cómo se entiende y cómo se explica esto desde la academia? A partir de esta materia a mí me llamó muchísimo la atención de crisis y catástrofe, porque me parece, o en términos generales podemos pensar que pocas veces estamos tan preparados o tan en contacto con este tipo de temas, aunque sabemos que vivimos en una zona sísmica, que hay toda clase de desastres. ¿Cómo se lleva o cómo traspasa estas clases a la vida y a las situaciones que ahora atravesamos? Ok. Una cuestión importante de, digamos, en términos sociológicos, es cómo recomponen y cómo reconstruyen su vida cotidiana, ¿no? Su ser y su grado de certidumbre de que saber que no va a pasar, ¿no? O no estar como que con la angustia de ¿y cuándo va a pasar? Si va a pasar, ¿no? Si va a ser igual o va a ser peor o cómo va a estar, ¿no? Entonces, digamos, la sociología ha estado como muy al pendiente de temas como desastres naturales o, digamos, podríamos decir, entre comillas, desastres naturales, porque vemos que esos desastres en realidad son fenómenos naturales que afectan más bien a nuestra forma de vida, a nuestra cotidianidad, a nuestra forma civilizatoria, por decirlo así, ¿no? Y lo que ha hecho la sociología, o uno de los conceptos que permite entender esto, es la contingencia, ¿sí? Hablar de contingencia es ese espacio donde se abre una brecha, hay una fisura en su vida cotidiana, ¿sí? Y se piensa en las cosas eran así o pueden ser de otra manera, ¿sí? Y reconstruir su vida cotidiana depende de qué tanto puedan solventar esa contingencia, ¿sí? Dice algo muy importante que son fenómenos naturales que se convierten en catástrofe, y en esto me parece que nos puedes ayudar un poquito a entender, porque tiene que ver con la calidad de vida. ¿En qué momento se convierte un fenómeno natural en una catástrofe que nos afecta de forma directa o indirecta? Sí, en realidad porque tiene mucho que ver con los factores sociales y económicos de la población. Entonces, ¿cómo afectan estos desastres? Tienen efectos distintos en la población, ¿no? Regularmente afecta a las personas con menor calidad de vida o menores ingresos, más pobres. Lo vemos claramente en el caso de Oaxaca y de Chiapas, o lo vemos claramente con los otros tipos de fenómenos como los huracanes. Pasa algo distinto en la Ciudad de México, porque el sismo atravesó de forma que afectó más a colonias con una calidad de vida más alta. Entonces pareciera como que aquí sí tiene una composición distinta. Pero en realidad tampoco esta población es que esté solvente y pueda salir adelante al otro día, ¿no? Tiene a lo mejor una resiliencia, que entendemos que una capacidad de recuperarse un poco más rápida, que más fluida que lo tendría la otra población, pero tampoco es que necesita apoyos, ¿no? Necesita reconstrucción. Está en cuestionamiento también por qué se cayeron esas edificaciones, ¿no? Ahora que conocemos el atlas de riesgo de la ciudad, pues sí nos genera una composición que no conocíamos, o que conocíamos con el sismo del 85, pero que pareciera como que estuvo olvidado, o que no tuvo la relevancia que ahora estamos entendiendo, que cómo afectó. Bueno, ahora podremos hablar con los expertos, el tipo de suelo, ¿no? Esta relación que hicimos de la calidad de vida, hay una relación estrecha con el tipo de suelo, ¿no? Esta zona de transición es la que parece más afectada, que son precisamente, no sé si casualmente, pero sí en términos espaciales, donde se ubica la población con más alta calidad de vida, aunque están los casos también hacia afuera, ¿no? Un poco a la periferia del caso de Xochimilco, y unas en Magdalena Contreras que no siguen este patrón. Pero sí, en términos espaciales y en términos de la población, les afecta de manera distinta. Aunque tienes a lo mejor mayor capacidad, sí se necesitan respaldos, y todo este apoyo que se está dando también genera cuestionamientos de cómo nos vamos a reconstruir y cómo vamos a repartir los recursos que se están dando, ¿no? Vamos a seguir ahondando en este tema, porque tiene que ver con un estudio que realizó el instituto, en el que pues define o asegura las relaciones de los factores tanto sociales y geofísicos en la repercusión, en este caso de los sismos, pero de todos los desastres naturales. Y esto también me liga con el maestro Luis Esteva, con el doctor, porque leí algo que decía cuáles son los objetivos o las responsabilidades de los ingenieros, y es dar una mejor calidad de vida.
Y entonces es ahí como vamos uniendo los lazos y los escalones. Platíquenos de Bueno, esta misión objetivo mire, que tiene la ingeniería. Lo que la ingeniería puede hacer es tratar de evitar que lo que es una amenaza se vuelva un desastre. O sea, la amenaza existe en la naturaleza, no lo podemos evitar, pero si construimos adecuadamente, entonces podemos superar sin daños excesivos y sin, obviamente, pérdidas de vidas. Aquí tenemos un problema. La tarea que tenemos enseguida es, como se ha dicho, tratar de entender por qué las estructuras que fallaron. La realidad es que el proceso de evolución de las normas de diseño sísmico en nuestro país se inició pues a raíz del temblor de 1957. Antes de ese temblor se diseñaba con criterios muy primitivos, no había en realidad experiencia. En el 57 fue la primera llamada de atención, pero en 57 se cayeron 4 edificios y hubo un número mucho menos de fallecidos que en el de 85, que sí fueron varios miles. Entonces hemos aprendido mucho y todo esto se ha reflejado en normas de construcción. He estado analizando las normas de construcción y he comparado esas normas con las características del movimiento del suelo que ocurrió con los registros que tenemos, principalmente en Ciudad Universitaria. Y está claro que las normas bien aplicadas habrían controlado los daños. O sea, ahora tenemos que entender por qué. Bueno, muchas de las construcciones que fallaron en realidad habían sido construidas antes de 85 con unas normas anteriores, muchas. También este sismo fue distinto en comparación con el de 85. El de 85 fue un sismo de una gran magnitud o una gran distancia y eso generó movimientos pues aquí hay un concepto que tengo que introducir, no me queda más remedio. Adelante. Si no lo entendemos ya no lo explicará. Vaya, las ondas sísmicas se propagan y conforme la distancia es más grande, entonces los periodos dominantes del movimiento, o sea, se van alargándose. Entonces, las construcciones más elevadas son las que son y esas ondas de periodo largo afectan o se amplifican mucho con las características del terreno. En realidad, en la zona, pues también la colonia Roma fue de las más vulneradas en 1985 porque es una zona en que se conjugan las frecuencias de las ondas que llegan con el periodo de vibración. Se produce algo así que se llamaría resonancia. No es riguroso el concepto, pero es algo que tal vez sirve para entender. Durante este temblor, con unas características muy distintas, una magnitud más pequeña, pero más cercana, las ondas que llegaron tenían un periodo más corto, o sea, una frecuencia más alta. Eso hizo que, bueno, y además hay una cosa que llama la atención. Bueno, no llama la atención, simplemente lo entiende uno, que la aceleración máxima del terreno con una medida de la intensidad fue más grande en este sismo que en el de 85. Y que las ordenadas que responden a las estructuras, algo que se llaman los espectros de diseño, eso ya son los espectros sísmicos, pero las ordenadas con que responden a las estructuras fueron más altas en este temblor que en el de 85, para estructuras de periodo mediano, hasta estructuras que tienen una altura de 6, 7 niveles. Y si eso lo checamos con cuáles son las que fallaron, precisamente las que fallaron andaban en este intervalo. Las estructuras más largas no sufrieron esos daños. Bueno, hay mucho que entender, entonces una labor que tenemos es primero ver qué información podemos recopilar sobre las estructuras que fallaron, cómo estaban diseñadas, y no solamente cómo estaban diseñadas, cómo estaban construidas. Porque una cosa es que haya planos que dicen que cómo deben ser, y otra cosa es cómo se han construido. Es una gran labor que tenemos. Bueno, eso, digamos, da un panorama general de nuestras preocupaciones. No, y muy completo porque tiene que ver con todos los factores que deben tomarse en cuenta a la hora de estudiar y de también, me parece, de ir asimilando lo que ha sucedido en los últimos días, porque como decía, se va modificando. No fue, todos hemos sentido un sismo, pero ¿cuáles han sido las repercusiones? Incluso debo decir una cosa, que hay la edición última de las normas que están vigentes en la Ciudad de México es de 2004. Hay una versión que ya tenemos el borrador entregado y que probablemente le demos una revisadita, ¿no? Pero esas nuevas normas van a ser todavía más exigentes, más rigurosas que las de 85. No por este evento, sino porque pues aprendimos que en el siglo XVIII hubo un temblor de una magnitud bastante más grande y también en la zona de subducción, en la costa del Pacífico. Entonces,
que en aquella época no había construcciones, pero si los hubiera habido, todos les habría ido. Justamente de eso me gustaría que me hablaras. A Entonces, partir eso de es todas estas experiencias, de todos estos aprendizajes, de eventos de este tipo, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente en este sentido? Porque tampoco se trata de satanizar esas construcciones, hay muchas cosas que solucionar y cada caso además es individual. Vemos construcciones de 6, 7 pisos en el centro de la Ciudad de México, pero vemos construcciones de una planta en la zona de Tláhuac, en Chiapas, en Oaxaca, que hay una cantidad asombrosa de edificios dañados. ¿Cuál es el panorama el día de hoy? Sí, maestro, permítame. Pues bueno, precisamente tenemos ahí también, además de las zonas que resultaron afectadas en las zonas privilegiadas, por así decirlo, de la ciudad, tenemos también estas zonas en donde predomina principalmente la autoconstrucción. La autoconstrucción en las delegaciones Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, que bueno, fueron zonas que resultaron severamente afectadas. Y pues son zonas en donde los arquitectos y los ingenieros no nos aparecimos y seguimos sin aparecernos. Me gustaría que me explicaras qué es lo de la autoconstrucción, porque tampoco se trata de que yo, Rosa Brizuela, me pongo y voy y hago un tabiquito, sino que es Sí, o sea, hay una proceso. necesidad de vivienda que hay que satisfacer. Entonces, pues la gente la va a satisfacer con o sin expertos, con o sin profesionales. Entonces ahí tenemos un factor de vulnerabilidad en nuestras ciudades. Sobre todo en la Ciudad de México tenemos una megalópolis de 22 millones de habitantes, un número cercano a eso, y un tema de vivienda que tenemos que atender. Tradicionalmente la ciudad se había estado expandiendo horizontalmente durante todos estos años, pero ya no lo podemos hacer así. Ya no cabemos. Ya no cabemos. Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de transporte. Entonces, pues bueno, por un lado, tenemos que empezar a pensar en crecer verticalmente, pero por otro lado, tenemos el problema de los sismos. Y entonces ahí tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿cómo hacemos más estrictos los controles en las obras para que los reglamentos de construcciones y sus normas técnicas complementarias se apliquen a cabalidad para que estas cosas no pasen? En el proceso de la emergencia, la emergencia se atiende no en el momento de la emergencia se atiende desde el momento del diseño. Y ahí es donde... O sea, hace un ratito. Hace un rato, o sea, desde que nosotros, los arquitectos y los ingenieros, estamos sentados diseñando para la gente y para cumplir sus necesidades, desde ese momento tenemos que empezar a atender la emergencia de un sismo. Entonces no es una Esperando cuestión... que nunca ocurra, evidentemente. No, tenemos que partir de la idea de que va a ocurrir y cuando ocurra tenemos que estar preparados para que no haya mayores desastres, mayores tragedias. Vaya que hay cosas que resolver. Comienzan a llegar las preguntas y nos preguntan si continúan las brigadas de apoyo operando. En el caso de las distintas facultades, la doctora. Sí, las brigadas han cambiado de función, ahora estamos asistiendo a las instituciones, escuelas, facultades, colegios, albergues, ¿no? Donde las personas pues de pronto se resisten por el temor a volver a su vida cotidiana. Entonces lo que estamos haciendo es acompañarlos, explicar esta pues serie de reacciones que decíamos son naturales y sobre todo qué cosas puedo hacer para volver a la estabilidad, decíamos, biológica. Desde apoyarme de la familia, tener esta capacidad de autocontrolarme con respiración, con solución de problemas, con el enfrentar exitosamente las consecuencias del sismo. Y entonces estamos yendo en pequeñas brigadas a estas instituciones a darles la información, a ayudarles a identificar cuándo el riesgo de este estrés se puede complejizar y que puedan pedir no se preocupe, doctor, puedan pedir el apoyo, puedan pedir la ayuda a la Facultad de Psicología para casos ya más severos donde a pesar de que estoy llevando a cabo mis actividades, no logro regresar a la normalidad. A esa normalidad a la que ya no regresaremos de forma difícil, de forma absoluta. ¿no? Así es. ¿Cómo impacta, cómo permea esta capacidad individual en la cuestión social? ¿Por qué es importante regresar a esa cotidianeidad? ¿Por qué es importante abordar el tema y asumirlo? No solamente se trata de si ya pasó y no va a volver a pasar, no tengo miedo, no pasa nada, porque es importante en cuestión social esta parte. Okay. Parte de la reconstrucción tendría que ver con el tejido social, ¿sí? No solo son lazos solidarios que se aparecen de repente, ¿no? Así sui generis, ¿no? O solo en estos casos, sino que en realidad nos
da como una experiencia, ¿sí?, de que pues no estamos solos, ¿no?, en esto. No nos sucedió nada más a uno de manera individual, el problema también le afecta a otras personas también están pasando por lo mismo o pasaron por cosas peores. Entonces una forma de que uno pueda reconstruir su vida cotidiana, crear una especie de seguridad, una coraza que tenemos en la vida cotidiana, es realmente interactuar con otras personas, ¿sí? Esto queda clarísimo no solamente en la cuestión de afectaciones de no soy yo, somos varios, sino también en la forma de solidaridad en la que se ha apoyado en los días y bueno, desde el momento enseguida del sismo. Sí. La gente sigue teniendo dudas también sobre a dónde acudir para pedir una revisión a su casa. Bueno, es una pregunta muy importante. La verdad es de que no nos hemos dado abasto. Hay miles de solicitudes de revisión de inmuebles. Nosotros como Facultad de Arquitectura pues empezamos a ayudar a la autoridad a revisar los inmuebles, pero en este momento la forma, yo los canalizaría a esta plataforma que se llama salvatucasa.mx. Entonces en esta plataforma de Salva tu Casa, también estamos ahí inmersos, Facultad de Arquitectura, el Politécnico Nacional, los colegios de ingenieros, de arquitectos, la Casa del Arquitecto y otras instituciones en donde seguimos armando brigadas y las enviamos a estos edificios que nos están solicitando la ayuda. Entonces el procedimiento es como sigue. Usted hace la solicitud a través de salvatucasa.mx y se presentará un equipo de profesionales en su vivienda. Posteriormente, estos profesionales harán un reporte de una evaluación visual inicial. Esto no significa que sea un dictamen. Eso quiero ponerlo muy en claro. Esto no es un dictamen, esto es una valoración inicial, una descripción técnica de los daños que pueda tener la vivienda o no, o el edificio en cuestión. Y posteriormente, con base en esa evaluación visual, nosotros hacemos una valoración y decimos que está en verde, amarillo o rojo. En verde quiere decir de que la estructura está bien, no hay ningún daño visible o no hay evidencia de que haya algún daño mayor. En el caso nos decía uno de los arquitectos de los primeros programas, si se ve bien, es que está bien. Si se ve bien, es que está bien. Digo, es muy evidente, ¿no? A veces hay unas grietas que, bueno, puede ser que el yeso haya tenido una pequeña fisura, no necesariamente es de consideración, sin embargo, pues es muy importante llamar a un profesional. En el caso de la luz amarilla, quiere decir que, bueno, se recomienda la opinión de un director responsable de obra, que haga una valoración más concienzuda al respecto. Y en el caso rojo es de que hay un evidente daño estructural, se recomienda de inmediato desalojar la vivienda o el edificio y entonces en este caso se manda el reporte a la Asociación de Ingenieros Civiles, al Colegio de Ingenieros Civiles, para que manden a personal especializado a hacer una revisión minuciosa y determinar si está en condiciones o no, o de plano haya que demoler. Muy bien, son los pasos a seguir. Esos son los pasos a seguir. Adelante, doctor. Me gustaría añadir algo, porque lo que pasa es que puede haber construcciones que ahorita estén bien, pero que podrían no estar bien para el siguiente. O sea, ahorita no vemos daños, pero insisto, es que este sismo afectó a un grupo de estructuras muy particular. Entonces puede haber una estructura que yo la veo muy bien, pero no sé qué le vaya a pasar en el siguiente, porque no sé cuáles son sus características. Entonces, sé de casos en que pues, colegas míos han ido a evaluar y han dicho, bueno, con lo que veo, no le veo problema. Sin embargo, para poder dar mi dictamen, yo necesito ver cómo se calculó, cuáles son los planos y también hasta poder hacer unas pruebas destructivas para ver si el material coincide con el que dice el cálculo. Todo eso resulta indispensable ir con los especialistas, con los que saben, porque... Exactamente, sí. Porque nosotros lo que vemos no necesariamente dice todo, ¿no? Y en este caso es muy especial, muy particular. Y hablando de esto, de lo que vemos y de lo que no vemos, me parece importante que nos platiques de este estudio que realizó el instituto, porque justamente me parece que es un cuadro, una balanza que pone al descubierto cosas que no son tan evidentes a la primera vista, digamos. Sí, bueno, en realidad platícanos de este estudio, cómo está conformado y cuáles son los objetivos, para que lo entendamos. Sí, nos fuimos a un nivel de manzana, que es un nivel más pequeño, para identificar la calidad de vida en la ciudad, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Como ya mencionas, que vivimos en una zona metropolitana formada por 3 entidades federativas, ¿no? Hidalgo, la Ciudad de México ahora, y el Estado de México, que la rodea, ¿no? Entonces, algunos municipios del Estado de México. Lo que hicimos irnos al espacio más pequeño, que fuera manzanas, para identificar cuál era la calidad de vida que tenía cada manzana.
Es un nivel de detalle interesante porque la información es pública, entonces hay que revisarla a un nivel de cartográfico pequeño, pero te permite tener como una visualización más pequeña de qué es lo que está pasando en ese lugar. Y pues se identifica una diversidad en la Ciudad de México, ¿no? Donde encontramos, por ejemplo, la zona centro que tiene una mejor condición de vida o calidad de vida. No medimos, por ejemplo, en términos de ingresos, sino en términos de vivienda, de personas, ¿no? Que es lo que estamos midiendo. Tiene un alcance no en términos como de pobreza o de riqueza, ¿no? Sino más bien de calidad del entorno, por ejemplo, qué calidad del entorno, las calles, si hay transporte, servicios, ¿no? Por el eso espacio estas mismo en el que se está habitando también exacto, es una las propias viviendas. determinante. Por eso estas zonas salen muy bien calificadas, ¿no? Porque tienen una buena conexión, tienen una calidad, no la calidad de la vivienda en sí, ¿no? Esto que ahora están hablando, sino como el entorno. Entonces, por eso salen como bien calificadas. Pero una vez que sería interesante a lo mejor ir un paso siguiente, que es lo que estábamos pensando, como ver el tipo de suelo, ver ahora con este tipo de desastres qué pasa en estas zonas, o incluir variables, ¿no? Una variable extra de qué es lo que está pasando con el entorno, a lo mejor, no sé si el tipo de suelo, pero a lo mejor otra que nos pueda dar un elemento más específico, porque sí, al parecer, estas zonas parecen estar como muy bien, ¿no? En términos como de calidad de vida, pero no estamos incluyendo otras variables, sino que es una acotación en términos económicos y sociales, ¿no? Y estos resultados se van modificando con respecto a las variables que se van Claro, por incluyendo. supuesto, sí, tiene que ver con las variables que utilizamos, que les digo son más de las personas, ¿no? De la calidad de las personas y del entorno, ¿no? Por eso los resultados que tenemos. Y en ese sentido tiene que ver más con esa percepción que se tiene o con la realidad que se vive. No, en realidad son datos que vienen del censo, ¿no? Del Ok. 2010, porque también el nivel que estamos utilizando no hay datos más Vigentes, recientes sí. que solo del 2010, ¿no? Entonces tendríamos que esperar el próximo censo para tener información más novedosa, pero en realidad sí, en términos de informaciones son datos reales, ¿no? O sea, no son de percepción, sino son datos que obtenemos del censo. Muy bien, seguimos teniendo aquí dudas con respecto a los edificios. Alguien nos habla y nos dice que uno de los edificios de la colonia Roma, ya desalojado y en lista de demolición, está afectando a la gente cercana. ¿Y qué pueden hacer los damnificados de uno de los edificios aledaños? Es decir, no el edificio que está demolido o dañado, sino que sucede con los edificios que están alrededor, porque lo que hemos visto aquí en la Ciudad de México es que está un edificio dañado, está acordonado y entonces si está en peligro, si está fuertemente dañado, los edificios aledaños hasta están cerrados de calle a calle. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cuál es el...? Bueno, en este caso, bueno, sí, es muy importante identificarlos y asesorarse. O sea, en este caso hay que hacer los reportes a Protección Civil, hay que comunicarse con la autoridad para que vaya a revisar si ese edificio dañado puede seguir afectando a las estructuras adyacentes. Okay. Y también hay, por medio de consejería jurídica, se tienen que poner en contacto y con SEDUBI para determinar. En el caso de la colonia Roma en particular, hay algunos edificios que debieron haber sido demolidos en 1985 y por diversas razones, ya sea económicas, jurídicas o X, no se pudieron demoler y esas construcciones siguen representando un peligro. Entonces, en este caso, bueno, hay que definitivamente esperar los dictámenes oficiales de los directores responsables de obras y los corresponsales estructurales para poder determinar cuál es el camino a seguir. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de Jonathan Pérez que tiene que ver con los dictámenes de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué no fueron realizados por Protección Civil y cómo fue este proceso de revisión? ¿Alguien? Bueno, no sé cuál fue el proceso, pero lo que pasa es que no necesariamente un funcionario de Protección Civil o un miembro de Protección Civil tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Yo creo que, como acaba de decirle el arquitecto, muchas de estas cosas se necesitan especialistas y cada caso es un caso. Entonces, Protección Civil no creo que solito pudiera hacerlo. Se necesita acudir a los que saben, a los que Por eso la entienden. importancia de los equipos multidisciplinarios que están colaborando en las brigadas. En este caso, Protección Civil, bueno, la autoridad francamente quedó un tanto rebasada. Entonces, ¿por qué no fueron de Protección Civil? Bueno, pues porque no hay suficiente personal. Entonces, No. por eso, como universidad, aportamos en estas brigadas. Estuvo absolutamente rebasado. Nos preguntan en qué consiste y de qué depende la resiliencia de la sociedad, de los pueblos, de las comunidades en eventos como estos. Es un evento de ingeniería, es un concepto que tiene que ver con ingeniería, pero ahora está muy ligado en cuestiones sociales, emocionales.
Tiene que ver con cosas sociales, sí. Claro, sí, Doctora. yo creo que es muy importante retomar algunos puntos que estaban mencionando con relación a cómo las personas respondemos a estos eventos, no solo por las pérdidas individuales y de familiares que tenemos en estas circunstancias, sino mencionaban, si yo veo a lo mejor que en mi colonia, donde sí tenía yo cierto arraigo comunitario, social, pues quedaron derruidos algunos edificios, eso afecta también a la emoción de las personas, también daña, también hace sentir dolor, sufrimiento, y muchas personas están actualmente solicitando apoyo no por haber perdido una casa o un familiar, sino por el daño que representa lo que ven en las redes, lo que ven en los medios de comunicación, lo que está viviendo su colonia. Otras tantas de empatía y de pertenencia, ¿no? Hay muchas colonias en el Distrito Federal que no generan ese sentido de pertenencia, pero hay muchas que sí tienen ese sentido de pertenencia y tienen dolor inclusive de, pues yo rentaba, pero no quiero dejar mi colonia porque le tengo cariño, le tengo afecto, aquí crecí, aquí. Entonces, esta serie de reacciones emocionales también se ven a la inversa. Personas que son fuertes emocionalmente, que tienen también ciertos recursos para ayudar a sus colonias, para ayudar a sus seres queridos en distintos niveles de altruismo, en lo individual, en lo familiar, en lo social, y en poder apoyar a la reconstrucción ya no solamente de sí mismos, sino de la red social a la que pertenecen. Nos preguntan también si nos volvemos menos resistentes a las catástrofes naturales con el tiempo. No, en realidad nos volvemos, digamos, un poco más complejos por las mismas experiencias que vamos teniendo, ¿sí? No es que no hubiera eventos de este tipo anteriormente, lo que pasa es de que no los teníamos tan presentes, ¿sí? Y no tenían tantas consecuencias. ¿Sí? Esto te tiene que ver con la temporalidad y con la experiencia, digamos, cercana a esta, un poco de la empatía, de ponerle rostro y nombre a esas catástrofes, a esos accidentes que suceden, a esos fenómenos naturales. Así es, digamos, hay muchas personas que la vulnerabilidad no es solo una cuestión de sentir que perdiste algo, sino de que ahora qué hago, ¿no? Hay muchas personas que no perdieron, digamos, una cuestión material, económica o familiar, y sin embargo tienen esos sentimientos de vulnerabilidad. Ahí lo importante es cómo recuperan su cotidianidad, su vida práctica, ¿no? Más que nada, porque hay personas que les preguntas, oye, ¿cómo estás? Y su forma de decir de manera práctica, yo estoy bien, ¿no? Pero en realidad no están bien, ¿sí? La forma en que se pueden un poco defender de eso es pues abrirse un poco, ¿no? Ahí los lazos solidarios son importantes. A veces la familia es como ese espacio donde no es tan íntimo en realidad, y buscando tal vez personas que son ajenas a nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros, son como las personas con las que tal vez tenemos más confianza de contarles qué es lo que nos sucede. Aquí tenemos en este sentido de defensa, María de los Ángeles, nos dice que no se culpe solo a los arquitectos, es necesario responsabilizar a maestros de obras, albañiles, por la forma en la que se está trabajando. Es decir, siempre es una responsabilidad compartida. Bueno, yo creo que los arquitectos y los ingenieros tenemos la obligación de supervisar que el trabajo se haga bien, ¿no? La verdad. Supervisar es la palabra. Sí. A final de cuentas creo que los albañiles forman un papel importantísimo en la construcción de las ciudades, y ellos no son especialistas. Claro. Ellos hacen lo que nosotros como les indicamos, y es muy importante la supervisión, definitivamente. Forzosamente. Aquí nos pregunta lo contrario. Antonio Méndez nos dice, si no cuento con los recursos para contratar a un ingeniero o un arquitecto, ¿cómo dirijo al maestro de obra y a su equipo de albañiles para que se haga un buen trabajo? Hablando de esta autoconstrucción de la que nos hablabas al inicio del programa. Bueno, yo creo que aquí hay algo en la situación actual. Vaya, a alguien que se le presenta esa situación ahorita es muy difícil de recomendar algo. Creo que algo que tenemos que hacer es elaborar algo así como manuales para dar ejemplos de construcciones que la gente pueda hacer y que sea suficientemente segura. O sea, dar planos elaborados de una casita de 2 recámaras o de 3 recámaras o de una recámara, etcétera, de tales características en tal parte del país. Porque de otra manera, ¿cómo le explicamos cómo le damos reglas generales? En términos muy generales, sí. No es posible, ¿no? Sí, hay detalles que deben tomarse en tenemos que cuenta. hacer manuales de eso, sí, y que sean al alcance de,
Creo que simplemente digamos, bueno, si tu casa es, aquí te pongo un ejemplo, una casa de tales dimensiones, con tal altura, y entonces le tienes que hacer de tal material, le tienes que poner castillos reforzados así, a tal distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, claro, esos planitos los debe elaborar alguien que sí tenga la capacidad. Y no es posible decirle a un maestro, mira, en general, ¿qué receta le vas a dar? Sí, ¿no? Tiene que ser asesorías personalizadas dependiendo de distintos factores nuevos. Y como no puede ser personalizada, entonces lo que hay que hacer es dar algunas soluciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y saber que eso puede estar disponible. Por ejemplo, Protección Civil podía manejar, tengo estas cosas disponibles, por ejemplo. Sí, pero en la medida de lo posible que se asesoren con un profesional. Pero mucha gente simplemente no tiene los recursos para poder asesorarse de un profesional. La otra es recurrir a ya sea espacios, ya sea virtuales o espacios físicos donde estén certificados. Lo más importante es la certificación, porque información hay un montón. Sí, que ese es el otro caso que produce más incertidumbre, que de repente ves tanta información. ¿No? Y de repente esa información, en lugar de informarnos, nos desinforma, y lo que produce es más y esto se da en mucha medida por las redes sociales, por la inmediatez, por la cantidad de personas a las que puede llegar esta desinformación en muchos sentidos. Pues tenemos aquí otra pregunta de Andrea Rivera. Como adultos, ¿cómo se puede apoyar a los niños que aún están afectados por el sismo? Es muy importante estar atentos a que ellos, igual que los adultos, van a tener reacciones naturales ante el evento. Miedo, regresarán a la desobediencia, tendrán algunas conductas inclusive de enojo, irritabilidad, pueden volver a mojar la cama, es decir, no lo van a expresar abiertamente y hay que ayudarlos a expresar, hay que escucharlos, hay que dirigirlos. Sin obligarlos. Sin obligarlos. Es muy importante dejarlos hablar cuando lo necesiten y cuando estén dándonos la pauta de que quieren hablar del tema, sin obligarlos. No castigarlos, es muy importante pedir apoyo de capacitación a padres, ¿no? En estos momentos lo pueden hacer también en la Facultad de Psicología. ¿Cómo están abordados estos temas a partir del estudio de economía de los términos de vivienda y trabajo? Esto tiene que ver también con el estudio que realizaron en el instituto. Sí, bueno, tiene que ver más como en cuestiones de en qué estás laborando, ¿no? Y la vivienda, por ejemplo, si tienes drenaje, luz eléctrica, más bien con servicios, ¿no? Y con el entorno, por ejemplo, si tienes acceso a servicios de transporte, ¿no? Hacemos un poco más de generalidades, ¿no? O sea, sí, no hace falta que a lo mejor como esta parte más específica, que también no hay datos, ¿no? El censo aporta mucha información, pero nos aporta muchos datos sociales, ¿no? O económicos de la población. Entonces tenemos mucho más información en ese sentido. Lo que quería comentar en esto que habían preguntado de la resiliencia, ¿no? Es importante como explicar a lo mejor en sentido como económico, social, a qué se refiere en términos de que es como una capacidad de poderte recuperar y hasta quedar en mejores condiciones, lo cual por eso es complejo para la mayoría de la población. Tener resiliencia nos estamos refiriendo a que, bueno, tienes un evento, te afecta, y cómo te recuperas, cómo terminas en este sentido. Y ahora vemos, por ejemplo, esa capacidad es mínima para mucha población, ¿no? Vemos que mucha población, a pesar de vivir en lugares que no sean tan vulnerables, ¿no? O sea, al momento ya de que pierdes tu casa, pues pierdes casi todo tu patrimonio, ¿no? Entonces también tu capacidad de recuperarte, a lo mejor algunos se pueden ir con familiares, con amigos, ¿no? Pero tampoco es tan sencillo. En este sentido es esta parte de la resiliencia, ¿no? Cuando nos referimos, ¿qué tan resiliente eres? A lo mejor si tienes la capacidad de comprarte otra casa, eres muy resiliente, ¿no? Lo cual es muy complejo para la mayoría de la población, ¿no? ¿Por qué no nos hablas justamente de esas causas, de esos motivos que son importantes para promover la inmediata reactivación en todos los sentidos y en el factor o en el sector económico resulta indispensable? Sí, por ejemplo, se está hablando que va a haber pérdidas importantes en el Producto Interno Bruto, más o menos del 2.5%, y se habla también que al final es una oportunidad de recuperarse, ¿no? O sea, generar mayor, va a haber construcciones, se va a generar trabajo, pero también se habla de que va a ser un poco limitado. Tampoco vamos a generar un crecimiento económico a partir de esta reconstrucción, porque como bien decías, tampoco la afectación ha sido de manera como fue en el 85, ¿no? Ha sido una reconstrucción que también va a ser, no va a impactar tanto al crecimiento, pero sí por lo menos en términos locales creo que va a generar una reactivación económica y que sería también fundamental para la ciudad. Entonces sí impacta a la ciudad. Hay recursos para
para poder reactivar. Tenemos el recurso del Fonden y tenemos una serie de recursos que se están... Hay una plataforma también que es Fuerza México, ¿no? Que está más o menos lo que haciendo es diciendo en qué se está gastando. Digo, falta un poco de mayor información, pero es un avance, ¿no? De qué recursos se están llegando y más o menos en qué se está gastando. Entonces, es una forma también de que nos enteremos cómo están distribuyéndose los recursos. Este es un tema importante que ha ido surgiendo con el paso de los días a partir de las donaciones que se reciben, a partir de los fondos tanto locales como federales que se requieren para la reconstrucción. ¿Cómo funciona un poquito, si tienes conocimiento, si nos puedes explicar cómo funciona esto en cuanto a claridad del uso y la destinación de los recursos? Pues bueno, hay información que todavía no es muy clara porque, por ejemplo, como bien nos decía el gobierno federal, los recursos no le llegan al gobierno federal. Muchas de las donaciones están yendo a la Cruz Roja, ¿no? O a la UNICEF. Entonces no son recursos que le lleguen al gobierno directamente, aunque creo que les tendrían que hacer la tarea de dar información al respecto. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? O sea, que están tratando de dar información que está llegando a ellos y pueden decir, bueno, se está gastando en esto. Y es más o menos lo que busca la página, aunque creo que falta sabemos cuánto entró, porque eso es más sencillo, pero cómo se está destinando también es responsabilidad de cada institución que le está llegando el recurso, ¿no? También no es que el gobierno pueda hacer toda esa recopilación de información, o que a lo mejor ya en un año podrán dar información más certera. Pero al parecer sí hemos visto, ¿no? Como esta participación ciudadana también en las redes sociales de queremos saber cómo se está gastando, ¿no? Queremos saber cómo se está distribuyendo el gasto. Entonces, a lo mejor esa misma exigencia va a hacer que haya respuestas más precisas de parte del gobierno para que nos dé información más clara de cómo se está gastando. Y algunos datos nos decía, está en la página Fuerza México. Fuerza México, hay también un fideicomiso que está haciendo el Consejo Coordinador Empresarial, y que es igual se llama Fuerza México, pero también hay una parte del gobierno que se llama Fuerza México, que tiene una parte de presupuesto y que más o menos nos está diciendo cuánto dinero ha entrado por donaciones y en qué se está gastando, o en qué saben que se está gastando, ¿no? ¿Quién lo está distribuyendo? Doctor, quería agregar algo. Yo quería agregar algo porque, volviendo al tema de la autoconstrucción, decía que se podían dar recetitas, pero normalmente esas recetitas no van a estar al alcance de muchas de las personas, ¿no? O sea, yo lo que puedo hacer es una casa de adobe como la que tenía, y no me importa que me digas que tengo que tener unas casas de tabiques con castillos, porque no tengo de dónde. Entonces, ese es un problema serio. ¿Cómo superamos eso? Económica, sí. ¿Cómo superamos eso? Nos pregunta por aquí Sofía Núñez si hay un límite de resistencia de los edificios a los sismos. En cuanto a pisos, en cuanto a... oímos últimamente de pesos también. De lo que digo, no hay un límite, simplemente se debe diseñar de acuerdo para que aguante ese peso. Sí, de acuerdo al uso que se le va a dar. Sí, y eso es el que aplica bien unas normas modernas, lo hace bien. Eso es muy importante, sobre todo en las cuestiones, por ejemplo, de edificios que fueron diseñados para un uso y se destinan para otro. Sí. Por ejemplo, en el caso, se me ocurre el de las costureras, por ejemplo. Tenemos el caso de edificios en donde, pues en realidad fueron diseñados para oficinas, pero no fueron diseñados para recibir las toneladas de peso de maquinaria. Entonces, es muy importante que el edificio sea utilizado para lo cual fue didiseñado. Exactamente. Por eso es tan importante la corresponsabilidad, es decir, hay reglamentos, hay especialistas, hay académicos. Pero una vez que está el edificio, si yo soy el dueño y yo lo uso como me da la gana, y eso es una irresponsabilidad. A eso nos referimos en el inicio de este programa, con distintas omisiones que han quedado al descubierto durante los Pero cuando hablábamos de si hay limitaciones, pues, ¿qué le ha pasado a la Torre Latinoamericana? Nada. A la catedral. La catedral. La catedral es una estructura, por sus características, es poco sensible a los movimientos del terreno. Por eso en todo el centro, los edificios coloniales, por eso han pasado siglos esas construcciones y no les ha pasado nada. Pero es porque sus características hacen que no sean sensibles. No nos vamos a ir a vivir a la catedral definitivamente ni a la Torre Latina. Nos pregunta Gabriel Huerta, ¿qué se debe hacer cuando un edificio que estando en la lista para ser demolido, el propietario decide ampararse? ¿Con esto se detiene la demolición o qué sucede al momento de ampararse? Es un aspecto legal. Legal, Y yo creo que ahí sí es el aspecto muy delicado. Porque hay que, casos particulares. La decisión debe basarse en un análisis de la seguridad. Sí, y nadie tiene derecho a ampararse.
de manera personal. Frente a algo que está Tiene que afectando. revisarse cuál es el riesgo que se está enfrentando. Y en este sentido, la Facultad de Derecho está brindando este tipo de asesoría en www.derecho.unam.mx/asesoría y también directamente en la Facultad de Arquitectura. Están dando seguimiento a algunos de los casos para apoyarlos, porque evidentemente hay muchas dudas al respecto. Rosa María Solís nos pregunta si los estudiantes de ingeniería pueden titularse con la revisión de los hogares. Okay. Con la revisión de los hogares, saliendo a estas brigadas, ¿sucede algo así en la Facultad de Arquitectura o no? Sinceramente, no tengo algún tipo de información que pueda corroborar esa pregunta, sinceramente. O sea, es una experiencia muy importante para los estudiantes, lo ha sido, Pues sí, pero no es, vaya, pero no, es- no elude otras es un responsabilidades poquito como lo que tiene que estudiantes. aprender. exactamente. Sí, Muy bien, y además estar en la práctica, pues es experiencia que no se puede obtener directamente en las aulas. Doctora, hablábamos de esas 4 semanas que resultan como muy claras en estas etapas siguientes. ¿Qué sucede después? ¿Van a estar ustedes, la Facultad de Psicología, dando Así apoyo es. durante los siguientes 6 meses? 6 meses. Ya nos platicaba un poquito en qué consiste, ahora es Así es. distinta, pero ¿cuál es el trabajo que se realiza Claro. y cuáles son esas etapas siguientes en cuanto a términos emocionales Así y es. físicos? También hay síntomas físicos que nos hacen pensar que no Claro. estamos al 100. Sí, voy a usar un poco la analogía que se está usando para los edificios, ¿no? Tenemos este verde, amarillo y rojo. El verde es natural, sentir estos síntomas, y en las primeras 4 semanas sí puedo pedir apoyo, por supuesto, de una manera preventiva para ayudarme a estabilizar y reducir los efectos de lo que he vivido. Pero ya en el amarillo hablamos de cuando estos síntomas o signos permanecen después de las 4 semanas, que yo sigo sintiendo demasiada hipersensibilidad, mucha irritabilidad, insomnio, demasiada tristeza o inclusive al contrario, mucha excitación o demasiada emoción. Pedir apoyo para poder enfrentar este nivel de estrés tan elevado, este nivel de angustia tan fuerte, o en el rojo, cuando ya hemos perdido no solamente una casa, que es importante, puede ser mi patrimonio y esa pérdida puede ser un dolor intenso, sino también la pérdida de un ser querido, de un familiar. No tengo que esperarme a que pasen 4 semanas, lo puedo empezar a buscar, y trabajamos desde estrategias de relajación, de enfrentar este duelo, estas pérdidas, o inclusive duelos prolongados que en este momento se disparan a partir del evento. Es decir, yo pude haber tenido ya algunas pérdidas previas y a partir del sismo se dispara mi emocionalidad negativa o mi enojo, mi irritabilidad, y damos también apoyo para estas trastornos ya más severos producidos a partir del sismo. Cuestiones psicológicas, sociales, de arquitectura, de ingeniería. Así es. Recuerde que ponemos a su disposición todas nuestras redes sociales. Estamos con el hashtag PrendeTVUNAM y también en los números telefónicos 5622-9328, 5622-9330, 5424-0695 y en el WhatsApp 5523-16-17-1971. Y hay muchas dudas. Por ejemplo, Frida Cruz nos pregunta algo de lo que todos sabemos y de lo que hemos visto un poquito. Se trata de su opinión acerca de la acción de la sociedad ante la crisis del sismo. Nada más, la forma de respuesta. ¿Quién quiere Doctor. opinar? Bueno, algo que, igual que en el 85, ¿no?, la empatía y los lazos solidarios han sido importantes para la reconstrucción y también para, digamos, para regresar un poco a la vida cotidiana. Ahora, creo que también demuestra que más allá de lo que son las instituciones, no llegan a responder a los problemas, ¿no? Cuando llegan momentos de crisis como este, necesitamos algo más de lo que nos puede ofrecer las instituciones, ¿no? En el caso de este sismo del 17, a comparación del 85, sí hay una diferencia en cuestión de lazos solidarios. Los otros, yo creo que en el 85 era como más una cuestión de que no sabíamos qué hacer, era algo así como, ¿no? Y ahora tenemos el referente de lo que sucede en el 85 y es una experiencia que podemos vertir sobre lo que está sucediendo. Y bueno, en realidad sí hay cambios, habría que hacer un buen análisis de cómo se relacionaron cómo se creó tejido social, ¿no?
Sí. Y otro de los puntos de los Correcto. que han estado muy presentes tanto en redes sociales como en la sociedad civil es la participación de los millennials, los jóvenes que han estado ahí, más que presentes en las brigadas, lo tienen muy claro. Nos preguntan por qué sorprendió la participación de los millennials con su ayuda y su solidaridad y qué es lo que refleja del país esta participación. Yo en realidad lo que puedo observar es que además de esta gran voluntad de ayuda y de apoyo también en nuestros jóvenes, sobre todo universitarios, se generó esta necesidad de saber, de entender cómo enfrentar el fenómeno. Además de las brigadas de apoyo que estuvimos llevando a cabo, tuvimos que diseñar brigadas de educación, cursos intensivos, de primero apoyo psicológico, de cómo enfrentar. A quienes iban a ir a dar a quienes algún tipo iban de a ayuda. dar el apoyo, pero los propios jóvenes pedían y tuvimos que organizar muchos movimientos para poderlos pues educar en cómo enfrentarlo, qué hacer, qué no hacer, cómo ayudar, evitar, ¿verdad?, volcarnos 10 psicólogos alrededor de una persona. Vamos, había una serie de dinámicas también sociales interesantes, ¿no? Así como las redes pueden ser de mucho apoyo, también llegaron a ser de mucha dificultad al tener noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, en las brigadas, vénganse para acá y llegabas y no había una necesidad nada se había real. caído. O sea, hay una dinámica social que tenemos ahora que retomar, estudiar, y los jóvenes están en la mejor, no solamente disposición, sino en esta necesidad de entender cómo enfrentarlo, ¿no? Sé, por ejemplo, que los estudiantes de arquitectura decían, enséñame no solamente cómo construir, sino por qué se caen, qué pasa, y estaban muy ávidos de aprender, de entender. Ese fenómeno social me parece que tenemos que aprovecharlo al interior de la universidad. Yo creo que hubo una respuesta increíble de toda la comunidad universitaria, particularmente de los estudiantes. ¿Sorprendente? Sorprendente, a tal grado de que no nos dábamos abasto, eran tantos estudiantes y no... ¿Cómo organizarlos? ¿Cómo organizarlos? Ahí tuvimos, la verdad, un reto que tuvimos que solucionar en el momento. Y bueno, en el caso de los arquitectos, de los estudiantes de arquitectura, pues debido a las características a las condiciones del desastre, solamente estábamos requiriendo la ayuda de alumnos de quinto semestre en adelante. Pero se presentaron de todos los niveles. Eso pasó también en de psicología. todos. Entonces, aunque les dijéramos que no, o que les dijéramos, bueno, puedes ayudar de otra forma, pero, o sea, ellos estuvieron ahí. Pegados con los que saben para ver. Pegados, y entonces se era podía lo hacer. mismo, enséñame a ver cómo le hago para yo identificar un riesgo, una grieta de consideración, cómo le hago. Entonces hubo muchísimo interés de toda la comunidad. Tradicionalmente los millennials siempre han estado como en esta posición medio controversial acerca de si son apáticos, si no son apáticos. O sea, yo creo que en esta ocasión, pues yo creo que sí sorprendieron. Entonces, en buena manera. En buena manera, afortunadamente. Y a final de cuentas son los jóvenes, como el papel de los jóvenes a través de la historia lo ha demostrado. Participativos en la... Sí. Adelante. Esto es importante porque los jóvenes no tenían, muchos de ellos no tienen ninguna experiencia, solo era como que algo que les habían contado que había sucedido, cómo habían sucedido, ¿no? Y ahora lo tienen de experiencia así no de viva voz, de práctico. Sí, claro, ¿sí? no Entonces, tenían ahora esa quieren experiencia saber, previa. ajá, ahora tienen pues no solo información previa, sino también experiencia y por eso también la respuesta de los jóvenes. Ahí está. Quería comentar solamente. Adelante. Bueno, y sí, como bien decían, o sea, esta generación que se identifica como muy apática, sí me parece que es para destacar su participación, pero aparte aprovechar estos medios, ¿no? Estas redes sociales que no existían antes, creo que fue un aporte que hicieron, porque fueron innovadores, ¿no? Empezaron a utilizar estos medios para dar señalamientos claros a lo que se necesitaba, a la hora que se necesitaba. Me parece que hasta llegaron, no sé si soy muy optimista, pero superaron a los medios tradicionales, ¿no? Hubo una información que en tiempo real se obtenía a través de Twitter, por ejemplo, que no se obtenía a través de la televisión, por ejemplo, ¿no? O de la radio. Era un acceso muy sencillo que creo que surgió de esta generación que está muy cercana a las redes sociales. Entonces creo que sí sorprendió en términos como positivos y aparte dejó un aprendizaje, me parece. Un aprendizaje que esperamos, como en manera también optimista, que se genere que no se apague, ¿no? Se ha mencionado mucho esto, porque creo que es una oportunidad para
replantearnos no solo la ciudad y qué vamos a hacer con los edificios, sino como sociedad vamos a tener medios de verificación para todo, no para otras cosas, ¿no? Y fue también toda esta participación en redes sociales la que logró, me parece, también dar certidumbre. Si en algún momento la información se desbordó, si había mala información, desinformación, fue esta misma sociedad que también me parece un poco normal en este momento de catástrofe, de caos, de poca comunicación, de poca señal. Pasaron varias horas en que las comunicaciones, las telecomunicaciones se restablecieran, y entonces a mí me parece un poco normal, y muy pronto también estos jóvenes, estos chavos fueron los que dijeron, a ver, esto no, si vas a dar información, hazte responsable, que sea verídica, si tú lo viste, si tú lo hiciste, si tú pasaste por ahí. También se volvió eso, o sea, responsabilidad a la hora de informar y poder llegar a esas comunidades, tal cual pasó en Tláhuac, en los pueblos de Xochimilco. Fue gracias a esta sobreinformación bien llevada en algún momento. Nos pregunta Rafael Rodríguez, ¿el reglamento se deberá modificar de tal manera que la expansión impida el cambio de uso con inspecciones frecuentes que incluyan a los vecinos? ¿Cuáles son algunas modificaciones o qué sucede con respecto al reglamento, este reglamento que está vigente, nos decía, desde el 2004? Bueno, no, digo, realmente lo que yo decía que está vigente desde 2004 son las normas técnicas complementarias. O sea, Sí. que eso lo que dicen es cómo se hacen construcciones seguras. Los otros aspectos no están cubiertas por las normas. Y de este Sí, ya son reglamento que nos aspectos hablaba legales. que está en revisión. No, lo que está en revisión son las normas, Las normas, rigurosamente se llaman las normas técnicas complementarias. El reglamento es un documento más general, puede incluir algunos aspectos legales, yo de eso no estoy enterado, pero las normas técnicas complementarias lo que se centran es, mira, con el nivel de amenaza sísmica que hay en la Ciudad de México, así es como debes construir para que sea suficientemente seguro, ¿sí? Básicamente, ¿no? Yo creo que sí se debería de alguna manera de reflexionar al respecto en cuanto a cómo estamos creciendo en la ciudad. Sí. De repente se autorizan muchos niveles en zonas donde a lo mejor no conviene que se autoricen tantos niveles, y también tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, tenemos avenidas, ¿no? Y entonces en estas avenidas, ejes viales, avenidas importantes, los usos de suelo generalmente permite hacer edificios de mayor altura, con mayor densidad. Y luego, al lado de esas avenidas tenemos colonias a lo mejor de más baja densidad. Sí. Entonces yo creo que valdría la pena revisarlo. Claro, yo creo que aquí tendríamos que preguntarle a los urbanistas, porque definitivamente es su tema y hay mucho que por hacer ahorita. En la ciudad es un proceso en el que nos vamos a replantear hacia dónde vamos, cómo vamos a seguir creciendo, porque esto es una trama impresionante Y es un territorio de oportunidad para las distintas disciplinas. Exacto. Sí, Solo sí, quería sí. comentar porque me parece lo que dices es excelente, porque es el tema, yo creo que de debate, ¿no? Entre cómo te expandes, la ciudad va hacia afuera o hacia arriba, ¿no? Sí. Y este proceso que ya se dio de gentrificación en las zonas centro de la ciudad, donde se empezó a tener muchos edificios más caros, y ya pasó este proceso, y también otro proceso que pasó de expandirnos a zonas alejadas, con zonas habitacionales, con pocos servicios, con un transporte carente, con temas de seguridad complicados. Entonces también creo que sí se tiene que replantear en términos de si se puede, pero tampoco pensar que entonces ahora nos tenemos que salir, expandir la ciudad, porque también sabemos que no ha sido lo más viable. A lo mejor sí podemos seguir construir de manera ordenada, ¿no? En lugares donde tendrían que ser más viables, ¿no? Sí. Yo quería también replantear esta idea que bien dices, porque yo creo, o al parecer por lo que deja ver los datos, parece que se está como reconstruyendo la ciudad en algunos sectores. Por ejemplo, mucha población empieza a ir a lugares que le parecen más seguros, y también, a lo mejor pueden también comentar ustedes que son expertos, en realidad son más seguros. Por ejemplo, las zonas, no sé, Mixcoac, ¿no? Que les parecen, o sea, si es una percepción de que es más seguro, o en realidad son zonas más seguras porque la población entiende de lo que ve en mapas de riesgo, por ejemplo, y entonces empieza a salirse, y esas zonas lo que está pasando es que se están incrementando los precios, entonces se genera una especulación en términos de demanda y de oferta, que también eso no sé si se tendría que regular, y si hay criterios claros para saber si en realidad estás tomando una decisión adecuada o estás actuando solo por la premura, ¿no? Doctor. Bueno, yo creo que la seguridad no depende de si estamos en tal zona o en tal otra zona. Depende de cómo construir mi edificio con las normas que son aplicables, con las características del sismo que son aplicables para esta zona. Los criterios de diseño sísmico tienen un mapa de regionalización de la ciudad. Y entonces, de acuerdo con el sitio en que uno esté, entonces tiene que diseñar para tal tipo de movimiento sísmico. Y si estoy en esta otra zona,
para otros. O sea que no es que unas zonas, bueno, claro, hay zonas que sí son más seguras porque simplemente, pase lo que pase, nunca se va a mover mucho el terreno, eso sí se puede decir. Pero ya entrando a la zona blanda, digo, pues la seguridad no depende solamente del sitio, depende de cómo hice la construcción. ¿Y toda esa zona firme sí es más segura? ¿Toda la zona firme del resto de la ciudad es más segura? En el caso de la Ciudad de México, sí. Y la razón es que si no tuviéramos terreno blando, los movimientos en general serían de muy baja intensidad, porque las fuentes que nos afectan son en general muy lejanas. Hubo obviamente ese temblor que acaba de ocurrir, el del 19 de septiembre, eso sí fue una fuente bastante cercana. Pero a pesar de eso, las características del movimiento estaban cubiertos por las normas y las que vienen son más conservadoras. Entonces yo ahí sí no diría que me voy a tal parte porque es más segura, aunque efectivamente la zona del Pedregal es más segura que las zonas de terreno blando. Pero en las zonas de terreno blando, los otros factores. pero en las zonas de terreno blando se debe construir con las normas que se aplican específicamente para cada sitio. Gabriela Hernández nos pregunta, y que va muy, muy de la mano con lo que están platicando, dice, ¿creen que la inversión inmobiliaria se mueva a zonas de menor riesgo sísmico o será la zona central la que prevalezca? Bueno, pues yo lo que creo es que si estamos hablando del sector inmobiliario es donde les convenga más económicamente, ¿no? Esas son las decisiones, ¿no? Pero yo creo que hay un factor psicológico importante. Ha habido un número importante de personas que está decidiendo moverse de la ciudad en este momento para no padecer, como si realmente moverme a otra ciudad me va a prevenir el riesgo. Bueno, me voy a mucho no es chiste, pero me voy a Mérida, me han dicho algunos, o sea, en realidad se están dando estos factores de si me muevo voy a estar más seguro. Hay que ver de qué vivo, ¿verdad? Estabilidad. Exactamente. Posiblemente sí. O sea, es todavía, creo, bueno, un colega urbanista me comentaba que todavía es muy pronto para determinarlo, pero pues claro, la gente también intuye, ¿no? Y entonces puede ser que en un momento dado ahorita haya un boom en cuanto a las casas individuales frente a los departamentos. Entonces, sí es posible que suceda, todavía es muy temprano para determinarlo, pero no hay que perder de vista que ahora la ciudad central, todas las delegaciones centrales del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, pues están tremendamente conectadas y las fuentes de trabajo siguen estando ahí y seguirán estando ahí probablemente. Nos pregunta aquí Damaris Abril, que tiene que ver un poco con lo que nos estás platicando, ¿puede ayudar la tecnología japonesa a reconstruir la CDMX? Pues aquí yo creo que el ingeniero nos puede orientar Pues mejor. Lo que pasa es que ya no hay nada como la tecnología japonesa, en realidad es la tecnología de ingeniería sísmica internacional. O sea, no es solamente, digo, a Japón se le identifica mucho como una zona altamente sísmica porque es de la que tiene más tradición, pero realmente estamos hablando de una ingeniería sísmica que ya es internacional. Sí, se crean vínculos a nivel internacional en este sentido. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Sería muy interesante, por ejemplo, aisladores sísmicos, disipadores de energía, etcétera, ¿no? Ya que son cosas mucho más que se prueban en algún lugar y se puede ir contagiando. Pero que pueden tener un costo inicial más alto, pero en general hay que analizar lo que se llama el análisis en el ciclo de vida, ¿no? Ahorita construyo más caro, pero a la larga me va a salir más barato y voy a tener niveles de riesgo aceptables. Y lo que nos han dicho, ese es el criterio de decisión que tenemos que tener. Y lo que nos han dicho los especialistas que hemos escuchado en las últimas semanas es siempre resulta más caro solucionar que prevenir. Entonces hay que considerarlo. Exactamente. Mariana de la Vega nos pregunta si el sismo fue solo de carácter natural o también social. Va para allá la pregunta. También social en el sentido de, bueno, pues una cuestión es el fenómeno natural y la otra toda la construcción que hacemos nosotros, porque en realidad el riesgo no es el desastre natural, sino cómo nosotros construimos ese riesgo. Vamos a prevenir riesgos, sí, frente a algo que nos amenaza nuestra vida cotidiana o, digamos, nuestra forma de vida, nuestros estilos de vida, ¿no? Más que nada. Y sobre eso, o sea, nosotros hemos creado una serie de narrativas de cómo vivimos, con quién vivimos, cómo convivimos, y esa es la parte, digamos, que es más vulnerable, ¿sí? Uno puede, digamos, tal vez perder su casa, ¿no? Perder algún familiar, ¿sí? Pero el hecho es de que la vulnerabilidad no viene plenamente de cuestiones físicas, sino de todo lo que simbólicamente hemos construido.
Entonces es plenamente social. Tiene Sí. totalmente una construcción social, ¿no? Claro. Ahora que, como bien decías, este fenómeno psicológico, en realidad tiene una cuestión social, o sea, no es el riesgo per se lo que nos está moviendo como sociedad, ¿no? Estamos moviendo por lo que entendemos que mediáticamente es un riesgo, porque pensaba en lo que ahora están diciendo, me parece que se debería de asegurar que todas las zonas de la Ciudad de México sean seguras, porque sí, a pesar de ese tipo de suelo, creo que es una obligación del gobierno de la ciudad que nos asegure que todas las zonas deben de ser seguras, o sea, eso tendría que ser aceptable, o sea, más allá de la percepción de la población, que nos podamos mover a donde la gente prefiera, deberíamos de asegurarnos que esas, yo creo que se puede haber prevenido, entiendo que esto era previsible, o sea, si esta zona ya lo sabíamos que podía pasar, se tenía que haber hecho esta revisión antes, ¿no? Nos pregunta también, cuando un edificio está dañado estructuralmente, ¿puede arreglarse de manera funcional y segura o debe ser preferentemente destruido? Cada caso es un caso, hay que analizar cada caso y a veces sí se puede arreglar, a veces conviene destruirlo, pero ahí hay soluciones específicas para cada caso. En una escuela de Iztapalapa se venció una barda, la directora de la escuela ya colocó un dictamen que dice que se puede evitar, pero los papás tenemos temor. ¿Qué nos pueden aconsejar que hagamos? Nos pregunta Blanca Quiroz, y también tenemos aquí también de una secundaria a la que asisten sus hijos, pues está muy dañada y ya van a volver a clases. Se supone que se tiene el registro de protección civil. Esto sí está en la página de la Secretaría de Educación Pública, están registradas todas las escuelas que han recibido el dictamen oficial para que puedan volver a clases, Tiene que dependiendo ser un los... dictamen basada en la revisión de un experto, de un especialista. Los llamados directores responsables de obra. Pues por ejemplo, sí. Son unos de Bueno, ellos. digo, los corresponsables de seguridad estructural, el director responsable de obra no necesariamente conoce los conceptos. El corresponsable de seguridad estructural es el que entiende. No sé si me explico. ¿No? Tan funcional? ¿Qué tan funcional? Es una estructura. Muy bien. Pues ahí están. También Luis Falcón nos pregunta si los albañiles o maestros de obra deberían recibir alguna preparación o conocimiento básico de construcción. Yo creo que no es posible. Yo creo que no, a final de cuentas la responsabilidad cae sobre nosotros. Sobre el ingeniero y el arquitecto. Exacto, sí, 100%. Sí, o sea. tiene que ser. Uh-huh. Que nos llevó unos cuantos añitos Aprenderlo. Ahí está, ya ahora claramente establecido. Al ingeniero le preguntan qué tanto se afectó el drenaje profundo después del sismo. No tengo información, no lo sé. Nos preguntan si la Ciudad de México ha sido estudiada por el tipo de suelos y subsuelos para saber qué hacer y para otorgar permisos de construcción, nos pregunta Gabriel Villalobos. Bueno, en realidad, como he mencionado varias veces, una construcción debe diseñarse de acuerdo con las normas. Las normas reconocen, de acuerdo con el tipo de suelo, para qué fuerzas laterales hay que diseñar. Entonces tiene que pasar por todo ese proceso. A raíz de, antes de estos sismos, hace varios años, se reconoció que valdría la pena establecer un criterio de supervisar el funcionamiento de los corresponsables de seguridad estructural. Entonces ya hay un instituto de seguridad estructural para la Ciudad de México que está planteando que las construcciones de tal tipo o las construcciones de tales tipos, alturas, etcétera, o funciones, deben todas someterse a una nueva revisión por un ingeniero reconocido, y el cual contrata el Instituto de la Seguridad Estructural. Y por otro lado, también construcciones que no caigan así, aleatoriamente, se les asigna antes de darle la licencia. Entonces, todo eso es una novedad, pero que se implantó antes de esto. Exactamente, es algo que no responde a lo que ocurrió el pasado 7 ya se había y 19 implementado de porque septiembre. se reconocía que a pesar de que haya normas que considero, insisto, muy buenas, simplemente no hay la seguridad de que se cumplan. Muy bien, pues siguen fluyendo las preguntas. Agradecemos los comentarios del doctor Pedro Lara de la Facultad de Odontología, quien sigue este programa, también de Jaime Contreras de la FES Aragón, y nos pregunta qué pasa con la gente que vive en un edificio que van a demoler y si es dueño de parte del terreno, si se puede volver a construir ahí. Esa es una pregunta que ya nos habían hecho anteriormente, si un edificio está muy dañado o está derrumbado, ¿qué tantas posibilidades o qué tanta seguridad da volver a construir en ese mismo terreno? Pues sí, si se construye bien, pues sí. Sí. Totalmente. Absolutamente, sí. Pues yo nada más quería en ese sentido decir que entre más sepamos como población
que no es experta en construcción. Entre más nos eduquemos, más leamos y más se difunda cómo construir correctamente o cómo asegurar que mi casa sea segura, eso también va a ayudar a que las personas estemos más tranquilas y volvamos a la estabilidad y al orden, ¿no? Pues en esta línea de dar un poco de certidumbre a la gente que fue directamente afectada y que fue indirectamente afectada también por los sismos tanto del 7 como del 19 de septiembre, pues los invitamos a que nos acompañen en nuestros distintos programas con el hashtag La UNAM Responde y también con el hashtag Prende TV UNAM. Y para terminar estamos en los UNAM Responde, el hashtag UNAM Responde. Y para comenzar a cerrar este programa, me gustaría que cada uno desde su perspectiva nos fuera platicando de cuál es, además de este trabajo que ya se ha realizado durante los días siguientes a esta emergencia, decíamos ya el estado de percepción y la realidad misma no es la misma a la que ocurrió esos días, desde la cuestión económica, ¿qué sigue? ¿De dónde replantearse una nueva forma de organización, de reactivación, de reconstrucción? Yo creo que deberíamos de empezar por tener certeza de lo que pasó. Yo creo que en términos económicos y de reconstruir la ciudad o de reconstruir lo que se cayó, deberíamos de tener certeza clara de qué pasó. Esto de que ahora nos explican bien de por qué se caen, tendríamos que tener como una explicación clara en la ciudad. ¿Por qué no conocíamos el atlas de riesgo? ¿Por qué no teníamos esta información previa? Si hay alguna omisión o algún acto de corrupción, entonces que se siga y después tener certeza de que la ciudad va a ser segura para toda la población y que tenga una estructura adecuada para cada tipo de suelo. Eso creo que sería lo importante en términos de construcción y creo que como población necesitamos estar bien informados, ¿no? Y como bien decías, tener criterios, ¿no?, claros y que los recursos y la ayuda sigan, ¿no? En términos económicos es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para que se reconstruya y se tenga un crecimiento económico. Entonces, eso es lo que podría cerrar. Cada experiencia suma, ya nos lo decía Claro. el doctor, a partir del terremoto del 57, del 85, pues ahora sumamos uno que es el 2017. Pues muchísimas gracias, doctor Abraham Granados, doctor en Economía de la Universidad e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. En este mismo sentido... Muchas gracias por la invitación, Rosa. Bienvenido, bienvenido. Y pues también al profesor Makoto Noda Yamada, académico y sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A partir de esta práctica, de esta experiencia, ¿qué toma y qué se queda para la academia, para seguir aprendiendo y experimentando? Yo creo que es seguir haciendo análisis, investigaciones sobre lo que sucedió, ver cómo hay una experiencia, un saber experiencial que debería de irse no acumulando, sino realmente ir como construyendo una especie de historia de los mismos sismos, ¿sí?, y de los mismos acontecimientos que refiera, digamos, a una cultura de la prevención, porque ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Es de repente así como que solucionar las cosas a corto plazo y no una cultura de prevención. Algo que ha sido como muy común en nuestra Ciudad de México es que esperamos que no sucedan las cosas sabiendo que vivimos en una zona sísmica. Que pueden ¿sí?, ocurrir. y que pueden ocurrir. Es algo que nosotros debemos tener ya dentro de nuestra cultura y no esperando a que no nos suceda. Estar ¿no? conscientes Ser y incrédulos responsables. de que va a suceder, ¿no? Más bien saber que eso puede suceder. Muchísimas gracias, doctora Silvia Morales. Y que va a seguir Y sucediendo. que va a seguir por la misma sucediendo. zona sísmica. Es la única Así certeza. es la única certeza. Doctora Silvia Morales, coordinadora de Centros de Formación y Atención Psicológica de la Facultad de Psicología, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Alguna manera de conclusión del aprendizaje a raíz de estos sismos? Autoevaluarnos qué capacidades tenemos, porque todas se pueden construir. Si siento que no tengo ciertas capacidades para enfrentarlo, pedir ayuda. Se pueden aprender. Puedo aprender a enfrentar mi estrés, puedo aprender a volver a la normalidad, puedo aprender a enfrentar los efectos del sismo. Y si ya los tengo, autorreconocerme, esta autoeficacia, esto de lo que soy capaz me va a ayudar a reconstruir cualquier efecto que haya vivido, por muy duro que pueda ser. Y si no, para eso está la Facultad de Psicología y nos pueden llamar. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por este apoyo, esta ayuda que se sigue dando durante las siguientes semanas. Doctor ingeniero Luis Esteban Maraboto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, ¿Qué aprendizaje les deja? Bueno, falta todo lo que tenemos que aprender. Todo lo que nos... Mire, por ejemplo, quisiéramos entender las que fallaron, por qué fallaron. En algunos casos vamos a poder obtener la información, en otros casos no. Sí es evidente que en algunas fallaron, eran estructuras que ya sabíamos que por sus características eran más vulnerables. Ahora, ¿por qué estaban ahí? No lo sabemos, pero eso es algo que había que... O sea, hay algunas de las cosas que vimos que son
digamos, esquemas estructurales que ya sabíamos que son muy vulnerables y sin embargo se aplicaron. ¿Por qué se aplicaron? Por irresponsabilidad o por ignorancia. Pero bueno, esa es una cosa. Hay que atender. Y la otra cosa es que también convendría, desde el punto de vista de hacer divulgación, hacer sesiones de actualización de muchos de los profesionales, para que entiendan más. Digo, si nosotros hemos aprendido mucho, ahora tenemos que hacer que los ingenieros no simplemente apliquen las normas sin entenderlas. Creo que hemos llegado también a una época en que con los medios de computación que tenemos simplemente apretamos una tecla y sale la solución. Y muchas veces no sabemos lo que hay detrás. Claro. Entonces tenemos que, o sea, bastante tenemos que hacer en la formación de personas que entiendan esto. Bueno, y esta otra responsabilidad, hacer que la información fluya porque los medios nos queda mucho están por hacer y obviamente vamos a tener que darle un vistazo a ver si no hay algo que tenemos que ajustar a las normas del sistema. Pero hay un problema muy importante que tenemos en el país y que es que en unos cuantos sitios del país hay normas de construcción obligatorias. Las obligaciones son de los municipios y los municipios, pues, ¿cuántos municipios tienen la capacidad para hacerlo? Entonces, esa es una labor que hay que ver cómo lo resolvemos, porque legalmente los municipios son los que tienen la autorización para hacerlo. Hay que hacernos corresponsables en todos esos sentidos. Entonces, muchísimas gracias. ¿Cómo le doctor. hacemos para lograr vencer ese obstáculo? ¿No? Pues muy una importante. conclusión es otra pregunta que podemos ir resolviendo en los siguientes años. Tenemos poco tiempo para terminar. Maestro Naoki Solano, también brigadista y académico de la Facultad de Arquitectura. Coincido totalmente con lo que menciona el doctor. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en el proceso de reconstrucción, sobre todo con la parte de autoconstrucción, que ésta sea supervisada, porque si no estamos generando desde ahorita un problema futuro. Entonces, un problema de riesgo. Y también hacer énfasis en la supervisión estructural de las nuevas edificaciones. Actualmente se revisa muy bien de que tu edificio cumpla con los niveles, con el área libre, con todas estas cuestiones, pero no se hace tanto hincapié en la supervisión de la estructura. Y es una responsabilidad común en todos los niveles, en todos los sentidos, y evidentemente los ciudadanos tenemos que dar ese primer paso. Si no lo habíamos hecho, pues esta es una excelente oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a nosotros y a todos aquellos que están allá, más allá de la pantalla, quienes fueron afectados y a quienes resultaron afectados de manera indirecta. También muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta hora y cachito de programa. Seguimos aquí en la UNAM Responde. Nos vemos la próxima. Adiós.